La ruptura me sentó bien al principio, como recuperar por fin el aliento después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. ¿Conoces esos memes sobre maridos que son como otro niño? Eso es lo que sentí. Un descanso. Sonreí medio en broma. A John. Su cara hizo ese familiar puchero de cachorro. ¿Hablas en serio?, dijo, la palabra que colgaba entre nosotros y que debería haber sido mi señal, el parpadeo de preocupación en su voz. Pero le quité importancia, le dije que se relajara y disfrutara de la paz y la tranquilidad. Fingió que se reía, pero yo sabía que le dolía. La primera noche fue increíble. Cena con las chicas, copas que cayeron demasiado bien. Ninguna queja por llegar tarde a casa. Me dormí con una sensación de vértigo que no sentía desde la universidad. Esto iba a ser divertido. Al cabo de unas semanas, ese zumbido se convirtió en un zumbido persistente. Mi apartamento parecía más vacío, mis noches demasiado largas. Resulta que poder hacer lo que quisiera no era tan genial como pensaba. Echaba de menos a John, no la parte fastidiosa de él, sino la sensación cálida y acogedora de alguien que siempre me cubría las espaldas, la forma en que dejaba una nota tonta y un sándwich de desayuno a medio comer en el mostrador para mí. Mark, el del gimnasio, lo notó. Supongo que aumentó el encanto. Me invitó a su elegante clase de gimnasia y luego a tomar batidos. Cuando una noche se ofreció a prepararme la cena, algo dentro de mí se quebró. Aquel tipo, que olía a colonia cara y a proteínas en polvo, era mucho más de lo que yo esperaba de aquel pequeño descanso. Mark fue más despacio, le advertí, e hizo su rutina de herir sentimientos. Y entonces hizo lo que yo no esperaba en absoluto. Me besó allí mismo, en su moderno e incómodo sofá. En ese momento, la cara de John apareció en mi mente. El verdadero John, no la caricatura que me había pintado. La culpa me golpeó como una tonelada de ladrillos. «Oh, Dios, esto es malo», balbuceé, apartándolo. Se rió. «¿Tan malo, eh?» Pero yo ya no le seguía el juego. Esa noche, de vuelta en casa, intenté deshacerme del sentimiento de traición. Estúpidamente, le envié un mensaje a John para saludarlo. Me respondió. En cuestión de segundos, como si hubiera estado esperando junto a su teléfono, mi corazón dio un extraño aleteo. «Te echo de menos», escribió con un estúpido emoticono de corazón. Y eso fue todo. El punto de inflexión. El momento en que me di cuenta de que esta ruptura iba por un camino peligroso. No era solo por Mark o la culpa. Fue darme cuenta de que John no se merecía esta versión de mí. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó. Era mi hermano, pero no sus mensajes de broma habituales. «Tenemos que hablar». Era todo lo que decía, seguido del temido emoji de la cafetería. Esto iba en serio. Estaba desplomado en mi sofá, con el pelo revuelto y ojeras. Nunca me había dado cuenta. «Está saliendo con alguien», soltó con la voz entrecortada. «La mujer de Jones. A ella también se le fue de las manos tu maldita ruptura». Las palabras apenas me llegaron. El shock me congeló. «Mark», continuó, el nombre sonaba agrio en su boca. «El entrenador del gimnasio, ese es con quien está». Quería gritar, culpar a mi hermano del dolor de John, de este lío que yo había empezado. La noticia de las aventuras corrió como la pólvora. Mi mejor amiga, bendita sea, vino con una botella de vino y cara de preocupación. Intentó hacérsela interesante y me aconsejó en ese tono cuidadoso que se usa con un animal herido. «Mira, si esta ruptura no es lo que pensabas», quizá se interrumpió. Pero aquella noche, en la cama, los mensajes de Mark se sucedían uno tras otro. «Olvídalos», escribió, suave como siempre. «Esta noche haremos que tu descanso merezca la pena». Era implacable.
Prometía salidas nocturnas, cenas elegantes, cualquier cosa que me distrajera del nudo en el estómago. Y durante un tiempo funcionó. Fuimos a bares de moda, de esos que solo veía en la tele, y él conocía a la gente adecuada para seducirme. Intenté seguirle el juego, hacer el papel de mujer despreocupada que se lo estaba pasando como nunca, pero cada vez que se calmaban las risas, la cara de John me enfocaba. En casa las cosas parecían diferentes. John no mencionó a Mark, pero no lo necesitaba. El apartamento palpitaba con preguntas tácitas. Empezó a dejarme pequeñas cosas, mis galletas favoritas, un libro nuevo que sabía que me encantaría. Parecía una disculpa silenciosa que no estaba segura de merecer. Mark era todo lo contrario. Era todo fuego e intensidad. En un momento me decía que yo era lo único que le importaba, y al siguiente se peleaba conmigo y me acusaba de jugar. No puedes volver atrás, ¿sabes? Siseaba cuando intentaba alejarme, incluso cuando su tacto empezaba a parecer papel de lija. Yo cedía, ansiando la excitación que ahogaba la culpa. Así fue como me encontré en situaciones en las que nunca había estado en una habitación de hotel con Mark, después de una escapada de fin de semana relámpago. Ya no podía mirarme al espejo. Esto tenía que ser divertido, un descanso. Pero en lugar de eso era una trampa, y yo era la que la había tendido. La culpa me carcomía por dentro. Me salté cenas con mis padres, inventando excusas, aterrorizada de encontrarme con John mientras estaba vestida y aferrada a su brazo. Entonces, en su fiesta de aniversario, allí estaba él, con mejor aspecto que nunca. A su lado había una mujer, tranquila, elegante y lo más alejada de mí, con su sencillo vestido y sus discretas joyas. Era como ver un universo alternativo en el que yo no había hecho un desastre colosal. Mark me apretó la mano, probablemente suponiendo que la posesividad arreglaría la situación, pero no fue así. Toda la noche fue un borrón. Mi madre, siempre tan cariñosa, me dedicó una sonrisa tensa que me produjo escalofríos. Papá, normalmente rebosante de chistes malos, apenas dijo una palabra. Mark, por suerte, mantuvo la atención sobre sí mismo con su encanto y sus historias que apenas pude escuchar de camino a casa. El silencio en el coche era aplastante. Mark trató de bien. Tus padres no parecen ser mis mayores fans, el eufemismo del siglo. Mark, esto no funciona, le solté por fin. Era débil, patético, pero no podía hilvanar una frase adecuada. No te pongas dramática. Sonrió con satisfacción, pero una tensión en la mandíbula delataba su frialdad. ¿Una mala noche y ya te retiras? No puedo seguir con esto. Las palabras sonaron a Ledin. Soltó una carcajada aguda y fea. Estás de broma, ¿verdad? Ahora es cuando se pone bueno, dijo con un tono peligroso en la voz. Además, piensa que tu precioso Johnny está sentado en casa suspirando por ti. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas incómodas a mi mejor amiga, disculpas llorosas e intentos a medias de que Mark me dejara en paz. Head pasó de príncipe azul a acosador. Mensajes de texto, llamadas apareciendo en mi trabajo. Luego, la verdadera patada en los dientes. La hermana de mi madre, la persona más entrometida de toda la familia, dijo cosas sobre ti y el chico del gimnasio, cariño. Y pobre John. Bueno, él no lo está tomando bien. Los cotilleos corren rápido en un pueblo pequeño, pero oírlos de mi tía los hacía enfermizamente reales. Su voz no estaba enojada, solo decepcionada, como si fuera una niña que ha roto un jarrón, no una mujer adulta que ha destrozado su vida. Esa noche finalmente me armé de valor. John, escribí, luego borré. Tenemos que hablar. Me conformé y pulsé enviar antes de perder los nervios.
La espera de su respuesta fue agonizante. La respuesta de John llegó en menos de 1 minuto. Nos vemos en el café. No añadió lo de siempre, el lugar donde nos conocimos, ni ningún intento de dulce recuerdo. Solo indicaciones frías y precisas. Caminar hasta allí parecía una marcha de la muerte. Cada paso me traía de vuelta los buenos tiempos. La forma en que John arrugaba los ojos al reír, la tontería de pedir siempre 2 capuchinos porque inevitablemente derramaba la mitad del primero. Ahora esos recuerdos estaban manchados, superpuestos con la colonia de Mark y la imagen de aquella mujer en el aniversario, su sonrisa serena burlándose de toda mi existencia. John ya estaba en una mesa de la esquina, con un aspecto diferente. No solo el corte de pelo y las canas en las sienes, sino algo en sus ojos, una dureza que nunca había visto. ¿Querías hablar? Su voz era plana, carente de toda emoción. Las palabras salieron en un «Lo siento mucho por todo, Mark. Lo de la ruptura fue un gran error. Quiero arreglarlo, si aún podemos». John levantó la mano, deteniendo en seco mi patética disculpa. En realidad, estoy aquí para hablar de cosas prácticas. El apartamento, dividir nuestras cuentas, todo lo práctico. Se me atragantó la palabra. Pero John, fui una estúpida. «¿Fuiste egoísta?», me interrumpió con voz cortante. Esperé, pensando que entrarías en razón. Resulta que la estúpida fui yo. Puso una carpeta sobre la mesa. Mi abogado ha redactado un acuerdo preliminar de separación. Es bastante estándar, por supuesto, si quieres rebatir el mundo de cafés que me rodea. John contratando a un abogado mientras yo revoloteaba con Mark. Todo se había puesto patas arriba. «Espera», balbuceé. «¿Tu abogado? ¿Hay alguien más?» Por fin me miró directamente a los ojos. Ni tristeza, ni ira, solo esa fría resolución que me aterrorizaba. «Sí», me confirmó, «lo hay». Se levantó empujando en su silla con meticulosa precisión la imagen de un hombre con un plan. «Revísalo cuando tengas la cabeza despejada. Avísame si tienes algún cambio. Si no, firma y ambos podremos seguir adelante». Y se marchó, dejándome sola con el sabor amargo del café y la traición. El acuerdo de separación estuvo sobre la mesa de mi cocina durante 3 días enteros. Releí cada cláusula hasta que las palabras se me hicieron borrosas. Reparto de bienes estándar, bla bla bla. Mi vida se dividía con la misma pulcritud que un diagrama de tarta, excepto que no había nada de pulcro en la furiosa tormenta de mi pecho. Mi mejor amiga, bendita sea, finalmente se enfureció. «No puedo soportarlo más. Estás deprimida, dejando que Mark te manipule, y mientras tanto, John debe de estar de luna de miel con la señorita perfecta». «No lo está», murmuré, levantando por fin la vista. «Solo es inteligente y sigue adelante». «Y tú también». Cogió los papeles y los examinó con la mirada. Firmar esto es como rendirse sin luchar. Esa noche soñé con John y su misteriosa mujer en escenarios absurdos y vívidos, montados en un tándem, con jerseys a juego, cantando karaoke. Cada imagen se grababa en mi cerebro. Despertar fue como sumergirme en agua helada. No podía soportarlo más. Mark, al sentir mi debilidad, como un lobo que rodea a un ciervo herido, redobló la apuesta. Cenas elegantes, regalos en la puerta de mi casa, todo el repertorio de clichés. Y patéticamente funcionó durante una noche. Las burbujas caras y su encanto práctico ahogaron la culpa. Pero las mañanas eran brutales. Los mensajes aleatorios de John sobre facturas o seguros parecían pequeños aguijonazos. El hecho de que apenas se inmutara por el desmoronamiento de nuestro matrimonio elevaba mi desesperación a un nuevo nivel. Mark era la encarnación de todo lo que John no era. Impulsivo, ruidoso, vivía la vida en un constante subidón de adrenalina.
Yo odiaba eso, ansiaba ese subidón. Empecé a vestirme diferente, a hablar más alto solo para encajar en su mundo. Mi antiguo yo se sentía como un disfraz polvoriento tirado en el desván. Y sin embargo, una noche, después de una fiesta especialmente escandalosa que Mark dio en su ático, al parecer hubo champán y modelos medio desnudas de por medio. Volví dando tumbos a mi tranquilo apartamento y la soledad me golpeó como un mazazo físico. ¿Qué demonios estaba haciendo? Mi teléfono se encendió. John, pero no sobre facturas. ¿Estás bien? Era un mensaje sencillo, pero destrozó la fachada de control que intentaba construir frenéticamente. Con dedos temblorosos, respondí. ¿Podemos hablar? Su respuesta fue inmediata. ¿Hablamos mañana? Así de fácil. Eché por tierra sus planes perfectamente organizados. Me recorrió una amarga sensación de satisfacción. Tal vez, después de todo, no había terminado de luchar. Conocer a John fue como subir a un ring de boxeo después de una década evitando el ejercicio. Elegimos una cafetería neutral, ninguno de nuestros viejos lugares. Parecía aún más diferente. No solo estaba en forma, sino que tenía un filo que me asustaba y me intrigaba a la vez. Así que empecé. La palabra más estúpida. Todo esto del abogado parece demasiado. No, ni siquiera pestañeó. Después de todo, necesitamos una ruptura limpia. Lo hace más fácil para todos, más fácil para ti. Tal vez me quebré entonces, me odié por sonar quejumbrosa. Fue entonces cuando empezó. No una pelea a gritos, sino John exponiendo los hechos, su voz calmada y abogada, mi ruptura impulsiva, mis escabullidas con Mark, las noches que John pasó esperando, las mentiras, todo el patético espectáculo con cada palabra. No era John el que se imaginaba primero, sino mi padre. La forma en que su cara cambiaba cuando lo decepcionaba, esa frialdad detrás de sus ojos, y eso dolía más que cualquier grito. Mark tiene mal genio, dije débilmente. La cosa se puso fea. John me cortó, me amenazó a mi familia. Esto con los abogados. Se trata de protección para ti también. Protección. Casi me ahogo con la palabra. Entonces me di cuenta. El hermano de John, el bala perdida, probablemente lo había contado todo. Se me revolvió el estómago. ¿Cuánto sabía realmente John? La camarera nos interrumpió y colocó la cuenta en su pequeña bandeja. La cogí por instinto, pero la mano de John me detuvo. Déjame, dijo. No fue un gran gesto, solo un simple acto de tomar las riendas, otro recordatorio del hombre capaz que había dejado a un lado antes de que pudiera protestar. Nuestras miradas se cruzaron y vi un destello de algo. ¿Fue lástima? Se levantó, sin ofrecerme un abrazo de despedida ni fingir cortesía alguna, solo un gesto seco con la cabeza. Los abogados se pondrán en contacto con usted, dijo, y se marchó solo, rodeado del bullicio de las parejas que disfrutaban de sus cafés con leche. Me derrumbé. Ya no era el temperamento de Mark lo que me asustaba, era la firmeza en los ojos de John. Había metido la pata hasta el fondo y ahora tal vez era demasiado tarde para arreglarlo. Mark no iba a caer en silencio. Como un animal herido, se volvió feroz. Mi teléfono se iluminó con sus mensajes, cada uno más cruel que el anterior. Psicópata, cazafortunas, incluso amenazas veladas de saber cosas. Entonces empezaron los rumores, no solo cotilleos, sino cosas desagradables colgadas en internet, susurradas en el trabajo, preguntas sobre mi estado mental, historias inventadas sobre aventuras pasadas, cualquier cosa para minar mi reputación. Mark era basura, pero era inteligente, tejiendo la verdad suficiente en sus mentiras. Y lo peor, mis padres no me confrontaron directamente, demasiado educados para eso.
En vez de eso, me llamaban para ver cómo estaba con esa voz de preocupación que gritaba decepción. Una tarde, rompí a sollozar en la mesa de la cocina de mi madre, con toda la ira justificada desaparecida y sustituida por un profundo cansancio. Me acarició el pelo, murmurando tópicos reconfortantes, los mismos que usaba cuando me caía de la bicicleta de niña, pero esta era una herida que ninguna venda podía curar. De la nada me vino a la mente un nombre, Mrs. Peterson, mi antigua profesora de inglés del instituto, estricta como el infierno, pero con una sorprendente vena de compasión bajo su exterior de dama de hierro. Por capricho, le envié un mensaje. Su respuesta llegó horas más tarde, no reconfortante, sino contundente. Ven mañana a mi despacho. El despacho de la señorita Peterson era exactamente igual. Pilas de libros, olor a papel viejo y una cita enmarcada detrás de su escritorio. El viaje del héroe no es una línea recta, sino un círculo. Hacía años que no pensaba en esa cita. Has tomado tus decisiones, dijo rotundamente, sin ofrecerme té. Ahora vive con las consecuencias. Pero esto es lo que pasa con los círculos. No terminas donde empezaste. Aprende de este lío. Sus palabras me dolieron, pero fueron la patada en el trasero que necesitaba. Me pasé la noche redactando respuestas a los mensajes de Marx, abrasadoras pero no locas. Mi mejor amiga fue la voz de la razón en esto, y reuniendo pruebas, capturas de pantalla, correos electrónicos antiguos, cualquier cosa para demostrar su campaña de difamación. A la mañana siguiente, armado con café y una nueva determinación, no fui a trabajar. En su lugar, fui directamente a la oficina de un abogado. No el abogado de John, uno diferente, una mujer con ojos penetrantes y un corte de pelo sin tonterías que me indicó que estaba de mi lado incluso antes de que yo pronunciara una palabra. Resulta que armarse de una ruptura requiere un tipo especial de delincuente, pero también es legalmente procesable. Una carta de cese y desistimiento. La amenaza de exponer las mentiras de Mark no borraría el daño, pero podría amordazarlo para siempre. Firmé esos papeles legales, con una extraña mezcla de satisfacción y vergüenza recorriéndome. Este fue el nuevo punto más bajo de mis espectaculares malas decisiones. El cese y desistimiento hizo su trabajo. Mark se echó atrás. Los mensajes cesaron. Los rumores desaparecieron tan rápido como aparecieron. Pero el alivio que esperaba nunca llegó. En su lugar, me invadió una especie de tristeza. Estaba ganando las batallas legales, pero la guerra dentro de mi cabeza estaba lejos de terminar. Terapia. Incluso pronunciar la palabra me resultaba extraño. Mi mejor amiga me llevó a rastras a la primera cita y prácticamente me metió en la oficina de color beige. La terapeuta, una mujer de ojos amables y corte de pelo sencillo, empezó con preguntas sencillas, patrones de sueño, apetito, cosas normales. Luego, cuando piensas en lo que pasó con Mark, ¿cómo te sientes? Y fue entonces cuando me derrumbé. No un sollozo elegante, sino lágrimas feas y mocosas, del tipo que ni siquiera intentas ocultar. Las palabras salieron a borbotones. La emoción de la ruptura, la culpa, la emoción de la marca, mi soledad, el peso aplastante de la decepción. No era bonito. Pero mientras yo divagaba, la terapeuta hizo algo inesperado. No trató de endulzarlo. No cometiste un error, dijo. Tomaste una serie de decisiones que no te convierten en una mala persona, pero no puedes fingir que no tuvieron consecuencias. Esa honestidad fue como una bofetada, pero necesaria. Mark no era el único villano. Yo había herido voluntariamente a las personas más cercanas a mí, todo por una emoción barata,
Cada sesión de terapia era como quitarle capas a una cebolla, revelando verdades incómodas que prefería mantener ocultas. Y entonces llegó el bombazo, una oferta de trabajo de un amigo en una ciudad a 3 estados de distancia. Nada glamuroso, pero una oportunidad de desaparecer, de empezar de cero. Mi respuesta inmediata fue que sí. Parecía el escape perfecto. Decirle a Chang no fue el enfrentamiento dramático que esperaba. Parecía resignado. Un destello de emoción cruzó su rostro y luego desapareció tras un muro de cortesía. Fue la confirmación final de que lo nuestro había terminado. Mi fiesta de despedida fue un borrón. Amigos deseándome lo mejor, sonrisas forzadas, demasiado vino. Ya entrada la noche, mi mejor amiga, achispada y con los ojos llorosos, me agarró del brazo. «Tengo que decirte algo», me dijo. Fui yo quien le contó a John lo tuyo con Mark. Al principio, pensé que estaba haciendo lo correcto. Traición, pero de otro tipo. Sin embargo, entendí la lealtad retorcida, al igual que sentí lealtad hacia Mark en esas primeras semanas de desastre. La ira surgió, luego se desvaneció. ¿Qué sentido tenía? El día de la mudanza fue un asunto sombrío. Mi hermano apareció para no hablar de mis terribles decisiones. Para ayudar a cargar el camión, trabajamos en silencio, un acuerdo silencioso entre nosotros. Cuando me alejé, tiró una bolsa de papel marrón en el asiento del copiloto. «Sus bocadillos», dijo, con un atisbo de sonrisa en la voz, «por si te entra hambre en tu viaje para convertirte en un ser humano mejor». Luego, con un abrazo incómodo, se dio la vuelta y se marchó. No era el perdón, pero era el comienzo de algo, tal vez.